Es inútil tratar de buscar en todas las obras de Velázquez una expresión de la personalidad del pintor. Es inútil y es contraproducente tratar de entender la obra de Velázquez como un deseo del pintor de expresar sus sentimientos. Es un concepto ese contemporáneo. Tenemos una cantidad bastante importante de documentos que hablan de su vida en la corte, de su relación con personas de la corte, pero sabemos muy poco del Velázquez persona, ¿no? De su vida íntima. Velázquez fue un genio y de pronto un pintor pensó diciendo, ¿qué está viendo el que estoy retratando? Pues me está viendo a mí, está viendo el reverso del soporte, está viendo las personas que me están viendo a su vez pintar. Pues Las Meninas es eso. Lo que a Velázquez le daba importancia en la corte era precisamente eso, el ser un funcionario real. O sea, en realidad un criado del rey. La diferencia de clases era tan enorme entre un pintor y un rey que el rey pudo tener un afecto hacia Velázquez, no lo dudo. Desde luego lo que fue es un patrón excelente en el sentido de que entendía su pintura y le dejaba pintar con toda libertad a su manera. Yo veo Velázquez siempre una especie de colaboración con el monarca Felipe IV, que ha entendido la calidad del arte de Velázquez y lo ha empleado para lograr precisamente este fin de crear una imagen de él y de su corte. Velázquez, un pintor genial al servicio de Felipe IV. Es un artista hermético, no se deja conocer, ni correspondencia ni testimonios directos. Tenemos los datos fríos de su carrera en la corte, los sucesivos cargos que iba escalando mientras pintaba esos lienzos que siguen despertando admiración universal. No fue un revolucionario, pero su pincelada alcanzó la máxima perfección a la hora de representar la realidad. El escritor Eugenio d'Ors decía que Velázquez es como un cristal sobre el mundo. Otros van más allá. Velázquez aparta el cristal y muestra el propio mundo. Traspasa la vida, detiene el instante fugaz y lo sirve atrapado en el marco del cuadro. A algunos de los personajes de sus retratos solo les falta hablar. A Velázquez le debemos también la imagen de una época en la que España se va llenando de sombras, de decadencia, pero en sus cuadros sigue brillando majestuosa. Parece que fue un hombre discreto, frío, elegante y ambicioso, que se reivindicó a sí mismo como artista al tiempo que reivindicaba la dignidad de la pintura. Sevilla, 1599. El 6 de junio recibe el bautismo en la iglesia de San Pedro Diego, primero de los 7 hijos de Juan Rodríguez de Silva, de familia portuguesa establecida en la ciudad, y de la sevillana Jerónima Velázquez. El padre era notario eclesiástico, un asalariado pobre de la iglesia. La familia de la madre estaba en mejor situación económica, eran comerciantes de tejidos, un detalle que le procurará muchos problemas al artista cuando en el futuro pretenda alcanzar el hábito de caballero. Se conocen pocos detalles de su infancia. Sobre los 10 años entra en el taller de Francisco Herrera el Viejo, un pintor tan conocido en la ciudad por sus habilidades artísticas como por su mal carácter. Diego solo aguantó con él unos meses. De allí pasó al taller de otro pintor, Francisco Pacheco, alma de una famosa tertulia sevillana, quien además de ocuparse de su formación técnica e intelectual, empezó a mostrarle el camino de la fama. Francisco Pacheco, el primero maestro y después suegro de Velázquez, es un hombre cultísimo, y no solamente eso, sino que además es un hombre muy bien relacionado con personas cultas también, que van a constituir ese primer círculo de intelectuales que de alguna manera hay que conocer para ver o intentar atisbar quién fue ese primer Velázquez. José Riello, profesor de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Hacer una pintura conllevaba todo un proceso de construcción manual y material de un lienzo o una tabla que había que preparar, etcétera, etcétera. Todos esos rudimentos los aprende en el taller.
Pero a la par, el taller de Pacheco es uno de los pocos que añade a estos rudimentos prácticos un interés teórico, un interés por la teoría de la pintura, un interés también por la historia antigua, un interés por la historia sagrada, que va a ser muy importante en el caso de Pacheco y en el caso de Velázquez. En 1617, Velázquez pasa su examen gremial de pintor. Y un año después, el 23 de abril de 1618, se casa con Juana, la hija de su maestro. Pacheco era un gran admirador del talento de Velázquez y favoreció todo lo que pudo su carrera. En su tratado Arte de la Pintura, publicado póstumamente en 1649, defendía que su yerno pintase del natural, retratase a gente humilde y pintase bodegones, un género entonces poco valorado. Son cuadros que en el fondo son bastante singulares con respecto a lo que se estaba haciendo en Sevilla. Jaime García Máiquez, investigador del Gabinete Técnico del Museo del Prado. Son cuadros de una enorme tenacidad, ¿no? Son cuadros muy empastados, muy trabajados, muy soberbios técnicamente, ¿no? Es decir, es alguien que da la sensación que tanto desde el punto de vista artístico como técnico es muy ambicioso. Velázquez no se separa mucho de lo que se está haciendo en Sevilla, ¿no? Desde el soporte hasta los aparejos y las imprimaciones que se estaban dando son las mismas que utilizaban todos en Sevilla. Lo que pasa es que el talento de Velázquez hace utilizar esos mismos materiales para darle un aire nuevo a la pintura. En la próspera Sevilla del siglo XVII, la iglesia era la clienta principal de los artistas. Velázquez atendió también encargos religiosos, como el retrato de la Madre Jerónima de la Fuente o la Adoración de los Magos, pero buscando desde el principio su propio camino, creó los denominados bodegones a lo divino, un argumento religioso ilustrado con una escena de la vida cotidiana de su tiempo, usando como modelos a personas de su entorno. Todo dentro del estilo tenebrista entonces en boga. Está el Cristo en casa de Marta y María o la mulata. Son efectivamente escenas que tienen un asunto religioso, pero Velázquez, sin embargo, en este juego paradójico que va a ser muy importante a lo largo de toda su carrera, lo que va a hacer es justamente poner en primer plano, en la atención del espectador, esos objetos cotidianos que forman parte de nuestro entorno a los que prestamos poca atención. El interés por la pintura religiosa, hombre, indudablemente hay que pensar que la producción de Velázquez se inscribe en un ambiente esencialmente religioso. Pero Velázquez siempre añade esta cuestión mucho más terrenal, y ahí están pinturas como La vieja friendo huevos, famosísima, ¿no? O El aguador de Sevilla, que son temas profanos en los que fundamentalmente lo que se subraya es el interés de una figura o unos cacharros, una anafe, una alcarraza, etcétera, etcétera. En el año 1621 muere Felipe III y sube al trono su hijo Felipe IV. 2 años después se convierte en hombre fuerte y valido del monarca el conde duque de Olivares, de origen sevillano, que se va a rodear de andaluces, algunos de ellos próximos al suegro de Velázquez. El artista, aconsejado por Pacheco, hace un primer viaje a la corte madrileña en abril de 1622, donde pinta a Góngora, uno de los andaluces que triunfa en la capital. Se vuelve a Sevilla sin haber podido pintar al rey, pero meses después regresa a Madrid para establecerse ya de forma definitiva. Velázquez llega a Madrid en 1623, Velázquez tiene 24 años, Felipe IV tiene 18 años. Acaba de ser nombrado rey y se rodea de unas nuevas élites de poder a través de Zúñiga y a través del conde duque de Olivares, que es sobrino de Zúñiga. Javier Portús, conservador jefe de pintura española del Museo del Prado. Autor de numerosos estudios sobre Velázquez, el último, Velázquez, su mundo y el nuestro, editado por el Centro de Estudios Europa Hispánica. Alguno de los personajes que está ya en la corte, como Juan de Fonseca, es un viejo conocido del suegro de Velázquez, de Pacheco, e inician allí una estrategia conducente a que el rey le nombre pintor de cámara. En ese momento el puesto de pintor de cámara está vacante y se ve que esa es la oportunidad, y Velázquez y su entorno supieron montar una estrategia. Enviamos a Velázquez a Sevilla, a casa de Juan de Fonseca,
Allí hace un retrato, ese retrato a través del conde duque de Olivares es presentado a Felipe IV, que en ese momento carece de retratista, y a Felipe IV le gusta el retrato, y a partir de allí hasta que se muere Velázquez trabaja al lado de Felipe IV. Velázquez se convierte enseguida en el único pintor que va a representar al monarca. Como los salarios se pagan con retraso, el rey le concede favores. En 1627 le nombra ujier de cámara. Para entonces su mujer y su hija se han trasladado con él a Madrid. Les adjudican habitaciones en palacio cerca de la Plaza Mayor, en la calle que hoy sería de Concepción Jerónima. Esa protección del rey y de Olivares despierta numerosas envidias en la corte. Hubo quien le tachó de solo saber pintar cabezas. Se convocó entonces un concurso entre los pintores del rey que ganó Velázquez con La expulsión de los moriscos, una obra que, como otras muchas, se perdió en el incendio del Alcázar. La envidia es el gran tema de la creación intelectual durante toda la Edad Moderna en Europa y seguramente hasta ahora mismo. Se decía que si alguien no es envidiado es porque no tiene ningún tipo de valor. Era la gran obsesión de la época. Pero es que además Velázquez desde 1623 aterrizó en un medio en el que la competitividad y la envidia formaba una parte nuclear de ese medio, que es una corte. Una corte sobre todo es un escenario de competencia y un escenario de lucha, un escenario en el que Velázquez se supo mover bien. Es interesante cómo aterriza Velázquez en Madrid. En Palacio puede contemplar a placer a los grandes maestros de las colecciones reales y, sobre todo, conoce a Rubens, que visitó la corte madrileña en misión diplomática en 1628. Sí hay un momento decisivo, técnicamente, que es el viaje de Rubens a Madrid. Tiene la oportunidad de, entre el abanico de los grandes pintores, Tiziano, Tintoretto, la gran pintura italiana y también la gran pintura flamenca anterior a Rubens, pero de pronto tiene la oportunidad de ver trabajar, de poder incluso hablar y compartir taller con el más grande pintor barroco de ese momento, que es Rubens. Y hay una serie de cambios decisivos con respecto a los lienzos que utiliza. Ya Carmen Garrido habló en su día, cuando publicó el catálogo Técnica y Evolución, que las telas a partir de ese momento son más finas. Y también hay que destacar que a partir de ese momento abandona las imprimaciones rojas para utilizar imprimaciones claras. Eso es un cambio decisivo, porque ya el fondo óptico de las pinturas dejaba de ser el fondo óptico rojo que estaban utilizando desde el Greco a otros muchos pintores de la corte en ese momento, a unas exploraciones mucho más luminosas, con las que Velázquez además aprende a jugar como fondo óptico. Rubens encarna para Velázquez el ejemplo a seguir, pintor y a la vez cortesano. Ve cómo el retrato ecuestre que ha hecho el flamenco de Felipe IV en solo 12 días sustituye en las paredes del Alcázar al que él había pintado del monarca 2 años antes, pero como es inteligente, lo acepta. Como también acepta los consejos del veterano artista para que viaje a Italia. El hecho de ver a Rubens, el hecho de verle pintar, el hecho de ver copiar obras de Tiziano que estaban en las colecciones reales, eso marca de una manera fundamental al Velázquez posterior. Si antes de la visita a Rubens a Madrid, Velázquez ya pensaba en llevar a cabo una carrera exitosa en la corte, es probable, porque él es pintor de cámara desde 1623. Con lo cual es muy probable que efectivamente Velázquez ya esté pensando en escalar posiciones en la corte, una corte extraordinariamente competitiva. El hecho de ver a Rubens significó un acicate, no solamente en la parte creativa, sino también en la parte cortesana, en la parte diplomática. Y es probable que el propio Rubens, en esas conversaciones que nos dice Pacheco que tenían entre los dos, camino del Escorial, quién sabe, le aconsejara que para ser un artista de verdad necesariamente tenía que ir a Italia. El 10 de agosto de 1629, Velázquez embarca en Barcelona rumbo a Génova. Viaja en el séquito del general Ambrosio de Spínola, que ha sido nombrado gobernador del Milanesado y que más tarde será protagonista del cuadro de las lanzas.
El rey hizo que le pagaran 2 años de salarios, 400 ducados, a los que Olivares añadió 200 más. Se pidió asimismo a los embajadores que facilitasen su estancia allí. Y por espacio de año y medio, Velázquez permaneció en Italia, un lugar que marcará la evolución de su pintura. Con todo respeto hacia la Sevilla del siglo XVII y Madrid, la pintura española tenía todavía mucho que aprender de la grandeza, del color y de la libertad italiana. Y eso se lo debió decir Rubens. ¿Qué supuso Italia técnicamente? Pues, una mayor libertad, una mayor ambición, no ya personal o en la corte, sino ambición artística, ¿no? Una apertura de miras. Si uno compara 2 cuadros cronológicamente cercanos, como son Los borrachos o La fragua de Vulcano, se está viendo, Los borrachos es un cuadro magnífico, pero es un cuadro que puede considerarse de torpe, y afortunadamente no soy yo el que elige ese adjetivo, sino que es Jonathan Brown, en el sentido de que en Los borrachos no están solucionados los problemas de espacio, las piernas de las personas que están sentadas, exactamente no sabes dónde están como aglomerados todos, demasiado cerca y demasiado pegados. Y esos son problemas que soluciona 3 años después en La fragua de Vulcano absolutamente. La experiencia italiana no solamente significa el arte antiguo visto directamente, sino significa también ver el arte contemporáneo estrictamente reciente, ¿no? Rafael, Miguel Ángel, pero también Guido Reni, Guercino, el propio Caravaggio, ¿no? Necesariamente tuvo que verse impelido por esta pulsión creativa, ¿no? Velázquez se ha dado cuenta en Italia que debe innovar. Innovación para destacarse con respecto a la tradición. ¿Qué es la tradición? Un Cristo, por ejemplo, que se caracteriza por su sufrimiento como ser humano, etcétera, etcétera. Eso también está en la pintura de Velázquez, pero está representado de una forma innovadora. En lo que Velázquez ha puesto énfasis es engañarnos, pensar que estamos delante del propio crucificado o, en un nivel inferior, delante de una escultura que representa el crucificado. En los primeros retratos que hizo como de Sor Jerónima fue de una precisión casi insolente, ¿no? Pintando las arrugas, las verrugas que tenía la monja o los más mínimos matices de los ropajes, pero decidió personalmente ir abandonando eso a favor de una mayor libertad, y por tanto eso nos habla también de su concepción del arte. En este primer viaje visitó Venecia, Ferrara, Bolonia y Roma, donde se alojó primero en el Vaticano y luego en Villa Medici. Embarca para España en Nápoles, donde hace el retrato de María de Hungría, hermana del rey Felipe IV, un cuadro que, según Jonathan Brown, inicia su periodo de madurez como retratista. En Italia pintó La fragua de Vulcano y La túnica de José, que a su vuelta ofreció al rey. 2 cuadros de los llamados de historia, en los que, como decíamos, muestra su nueva concepción del espacio y del color y toma conciencia de la perspectiva atmosférica. Nada más regresar de Italia, a comienzos del año 1631, Velázquez se pone con el retrato del príncipe Baltasar Carlos, nacido en su ausencia en 1629, y con el de otros miembros de la familia real. Es la época más fructífera de su producción. Hay una gran demanda de retratos reales y Velázquez debe contar con ayudantes y colaboradores que hagan las réplicas de sus modelos. El más conocido era Martínez del Mazo, un excelente copista al que casó con Francisca, su única hija. Como recuerda Javier Portús, era algo habitual en la época que al propio pintor había beneficiado. Velázquez se asegura el control de la pintura dentro del Alcázar y lo hace de una manera que él conocía muy bien. Él, a través del matrimonio con la hija de su maestro, eso le había ayudado a progresar en su carrera. Y él lo que hace en el año 1633 es a su vez casar a su hija con otro pintor, con Juan Bautista Martínez del Mazo, lo que le permitió también controlar la producción pictórica del Alcázar sin necesidad de inquietarse, porque todo quedaba en familia. Esto de todas formas era algo muy habitual en esa época. Velázquez tiene que responder a una demanda
de retratos, no solamente del rey, sino de miembros de la familia real que son demandados por todas las cortes europeas. José Riello, profesor de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Se hacen regalos diplomáticos porque se utilizan para los procesos de casamiento, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha demanda de representación de las personas reales, entre otras razones, porque entonces se pensaba que los retratos podían sustituir a la persona física real del rey. Estar delante de un retrato del rey era como estar delante del propio rey. No podemos entender la producción de Velázquez solo y exclusivamente como salida de su pincel y de su numen creativo, sino que hay que pensar en un taller bien nutrido. Velázquez tiene que adaptar su estilo a las normas cortesanas, porque el rey no debe mostrar sentimientos. Fue un maestro representando al monarca en plena majestad. Felipe IV, el penúltimo Austria, se vio reflejado en esos retratos. Velázquez, la mayor parte de su vida, durante 37 años, trabaja para el rey. Trabajar para el rey significa que sobre todo te vas a dedicar a hacer retratos del rey y de todo su entorno. En Europa había varias tradiciones retratísticas diferentes. En la corte española había una tradición retratística muy concreta que no estimulaba en absoluto la representación de rasgos de psicología individual. Se decía del rey de España siempre que era más que humano. A la idea del rey estaba vinculada una idea de sacralidad, una idea religiosa. El rey, cuando se mostraba en público, no mostraba su condición de persona, sino que mostraba su condición semidivina. Siempre que se describe a Felipe IV en esa época, se hace en términos de majestad, de severidad amable, porque se mostraba impasible, que es como se tenía que mostrar el rey de España. Pero lo que se pedía a un retratista cortesano era también excluir al máximo toda la gama de expresiones. Si miramos fríamente los retratos de Felipe IV, los retratos de sus mujeres, de Isabel de Borbón, de Mariana de Austria, los retratos de niños son retratos de palos. Al propio Baltasar Carlos, que es un niño de 5 o 6 años, no lo retrata como un niño, lo retrata como un adulto, es decir, inexpresivo. Pero a mí me impresiona la capacidad que tiene de no expresar nada. Y es impresionante cómo también sabe lograr eso. El saber no expresar nada también me parece que es de una dificultad extraordinaria. ¿Cuál es la idea de majestad en el siglo XVII en el antiguo régimen en general? La serenidad, la impasividad, la magnanimidad. ¿Cómo se representa eso? Probablemente Velázquez lo entendió como nadie, como ningún artista contemporáneo. Si algo distingue la carrera y la evolución de Velázquez es la astucia con la que se manejó en los diferentes terrenos. Jaime García Máiquez, investigador del Gabinete Técnico del Museo del Prado. Y él sabía manejar esos parámetros con mucha inteligencia, porque dependiendo de quién tratabas podías conseguir unos beneficios y otros. Y al conde duque lo representa como verdaderamente un personaje poderosísimo, ¿no? Un retrato es básicamente el compromiso entre el pintor que hace el retrato y el modelo que paga al pintor, afirma Javier Portús. En ese sentido, cuando cambiaba de modelo, cambiaba también la manera de retratar de Velázquez. Pensemos en Barbarroja, Calabacillas, en El Niño de Vallecas. Cuando Velázquez tenía que retratar a un enano, a un bufón, el cuadro que hacía no estaba siendo pagado por el modelo y él se permitía libertades desde el punto de vista de los códigos expresivos y libertades también de la construcción pictórica que no se podía permitir cuando retrataba a Felipe IV o su entorno. A partir de allí se ha hecho mucha literatura acerca de Velázquez como un ser compasivo ante los enanos y bufones. Se está planteando cuestiones acerca de la condición humana. En realidad muchas de estas son lecturas contemporáneas y también lecturas paternalistas. Entre otras cosas, un enano o un bufón en la corte no tenía un papel necesariamente muy inferior al que tenía Velázquez en esa misma corte. De hecho, algunos de los personajes de los que es más fácil deducir
que se pudieron establecer relaciones de cercanía y de intimidad con un rey de España son precisamente enanos y bufones. Felipe II, en sus cartas a sus hijas, se refiere con mucho más afecto y con mucha más simpatía a Magdalena Ruiz, una de las enanas de la corte, que hacia cualquier otro cortesano. Es el siglo de oro de las artes y también, como dicen los historiadores, una época de hierro por las guerras. Aunque las sombras de la decadencia se ciernen ya sobre la monarquía, el conde duque de Olivares construye dentro del Palacio del Buen Retiro el Salón de Reinos, un lugar para ensalzar las glorias de España. En este proyecto van a participar los mejores artistas del reino: Vicente Carducho, Zurbarán, Antonio de Pereda y, por supuesto, Velázquez, al que encargan 5 retratos ecuestres y una pintura de batallas. Para el hispanista norteamericano y experto en Velázquez, Jonathan Brown, el Salón de Reinos era un lugar excepcional, un espacio de propaganda pura. La propaganda artística es una especie de mentira graciosa hecho a base de obras de arte. Hay que tener en cuenta que el Salón de Reinos es un encargo de 1630 y contenía 12 cuadros de batalla, todas grandes victorias de las armas españolas. Sin embargo, todas las batallas fueron ganadas en los años 20, es decir, en la época de los 30, el ejército español, la monarquía española, está ya en declive. Y sin embargo, al visitante al Salón de Reinos, todo parecía una victoria resonante. Había las 12 cuadros de batalla, los retratos ecuestres de los reyes como militares victoriosos y finalmente una serie de las hazañas de Hércules. Para este lugar ideó Velázquez una de sus obras más famosas, La rendición de Breda, también conocida como Las lanzas, inspirada en una obra de Calderón de la Barca. La comedia fue un encargo que hicieron en 1625 al dramaturgo para conmemorar la toma de la ciudad de Breda. Y Velázquez, 10 años después, lo que hace o lo que le digan que haga, porque hay alguien que está diciendo a todos los pintores que intervienen en ese ciclo de 12 batallas lo que tiene que representar y cómo lo tiene que representar. Y lo que se le dice es que siga el texto de Calderón. De hecho, La rendición de Breda es la traducción pictórica del final de la comedia de Calderón. Y es un final interesante, porque lo que en la comedia de Calderón se hace hincapié de la guerra no es tanto su desarrollo, ni es tanto las víctimas que produce. Velázquez está en un mundo en el que la guerra no es tema desde el punto de vista pictórico de representación, de dolor o de represión. La guerra como tema pictórico y en general hasta como tema literario es un asunto que tiene que ver con la política y tiene que ver también con otro tipo de sentimientos. A lo que alude tanto la comedia de Calderón como el cuadro de Velázquez es a la guerra justa, al general Spínola, el general al servicio de Felipe IV, que en vez de humillar a Nassau, al defensor de la plaza de Breda, Spínola se baja del caballo y se pone a la misma altura que el militar vencido y recibe con una pequeña inclinación las llaves de la ciudad. Justino, yo las recibo y conozco que valientes sois, y el valor del vencido hace famoso al que vence. Para nosotros hoy pasa la escena de la rendición de Breda como si hubiera sido así. Quiero decir, ha conseguido que pensemos que si la escena de la rendición de la ciudad ocurrió de alguna manera, solo y exclusivamente podía suceder de esa manera que la representó. Pues he de decir que si uno estudia con detenimiento las fuentes literarias, las fuentes gráficas de la época, el encuentro no tuvo lugar así.
pero como lo hemos visto reproducido cientos de veces, como además hemos sido persuadidos por el arte velazqueño para creernos que la escena fue así, y además como es perfectamente creíble, concebimos la rendición de Breda como la representó Velázquez, no como fue. Otro de los proyectos artísticos de Velázquez en esta época fueron los cuadros de la Torre de la Parada, un pabellón de caza para el que inauguró una tradición de retratos de la familia real vestidos de cazadores que luego continuaría Goya. Felipe IV tenía dos grandes pasiones. Jonathan Brown. Uno fue la caza de actrices de teatro y la otra fue la caza de animales grandes. En la Torre de la Parada hicieron un conjunto de obras muy importantes, a pesar del hecho de que fue un sitio muy poco usado, muy poco visitado. Sin embargo, había una serie de cuadros, más que 50 cuadros de Rubens y su escuela, y unos 50 más también de la escuela flamenca. Y por fin, la contribución de Velázquez, que fue muy importante. Para este sitio aislado en el Monte del Pardo, Velázquez hizo nada más que una docena de cuadros. Por ejemplo, la tela real que está en Londres, la serie de retratos del rey, de su hermano, el cardenal Infante, y el príncipe Baltasar Carlos, todos vestidos como cazadores, y también la serie de retratos de enanos, que son para mí un momento precioso en la obra artística de Velázquez. Desde su viaje a Italia, Velázquez fue cambiando su manera de pintar. Va soltando la mano. Las pinceladas de color más ligeras y transparentes destruyen las líneas antes precisas del dibujo. Los verdes y azules entran en acción y el paisaje, la sierra de Guadarrama, se pierde en el horizonte. Había que captar, para ser verosímil, el aire interpuesto entre un personaje que está retratando y entre el paisaje que está al fondo. Eso se hace desenfocándolo, velando con azul los fondos. Y eso es un tema, como es la profundidad de las pinturas, que interesó mucho a Velázquez, como a otros muchos pintores. Lo que pasa es que en Velázquez llegó a un grado de calidad en este entendimiento de la profundidad, de la realidad y la capacidad de plasmarlo en el lienzo muy elevada. Y de ahí que hablemos de la perspectiva aérea en Leonardo y en los pintores italianos, pero también con un grado pues altísimo de calidad en el caso de Velázquez. En la década de 1640, la monarquía entra en crisis. Se produce la sublevación de Portugal y de Cataluña, la destitución del conde duque de Olivares, la muerte de la reina Isabel y 2 años después, la del príncipe Baltasar Carlos, en quien estaban depositadas todas las esperanzas. La producción pictórica de Velázquez en este periodo es escasa. Hay que destacar el cuadro Felipe IV en Fraga, con el traje más vistoso con que nunca lo había retratado el pintor. Tardará casi 10 años en volver a representarlo. Pero Felipe IV no era solo un modelo para Velázquez, era un coleccionista, un interlocutor con el que podía hablar de arte. A pesar de la maltrecha situación económica, el rey solo parece encontrar alivio en la pintura y sigue enriqueciendo su colección, como señala Jonathan Brown. Como político, Felipe IV fue desastre, pero como coleccionista fue el más grande de su época. Testimonio de ello es el mismo Museo del Prado. Si fueran sacados los cuadros comprados de Felipe IV del Museo del Prado, no sería el gran museo que hoy es. Felipe IV ha sido uno de los monarcas más importantes dentro de la historia del coleccionismo de pintura occidental y ocupa un lugar fundamental dentro de los aficionados
a la pintura que ha habido en Europa en su tiempo. Javier Portús, jefe del Departamento de Pintura Española del Museo del Prado. Velázquez desarrolla su carrera al lado del rey desde el año 23 hasta el año 60, cuando mueren. Son 37 años de discurrir juntos, y por eso Velázquez no se le puede entender sin el rey. Trabajar para el rey determinó tipo de temas a los que se dedicó. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Velázquez en los 25 años últimos de su carrera no pintó una sola obra devocional. Eso en España era absolutamente casi inédito, pero eso ya nos habla de cómo el medio cortesano era un medio aparte del medio habitual para un pintor en la España de su época. Pero el estilo que desarrolla Velázquez, un estilo en el que el color tiene cada vez más importancia para la definición de la pintura, un estilo en el que lleva hasta sus últimas consecuencias las enseñanzas de Tiziano y de los venecianos, solo se podía desarrollar si uno tenía al lado un cliente tan experto y al mismo tiempo tan poderoso como Felipe IV, una de las pocas personas capaces de entender el derrotero que tomó la pintura de Velázquez. En enero de 1649, cuando había sido ascendido a ayuda de cámara del rey, Velázquez viaja a Italia por segunda vez. En esta ocasión, para cumplir un encargo del monarca que quiere que compre cuadros y esculturas para la decoración del Alcázar. El viaje terminó siendo, al parecer, una huida o un paréntesis de libertad en la vida del artista. Y prueba quizá de ese estado de ánimo es el único desnudo conocido en su obra, la Venus del Espejo. Él va a Italia para conseguir nuevas pinturas, para contratar pintores especialistas en frescos y para conseguir vaciados de las esculturas antiguas de Roma. Durante 1649 y 1650 se dedica sobre todo a eso, pero una vez que acaba su misión en Roma, se está casi un año en la ciudad, aprovecha para retratar a toda la corte papal y se está un año a pesar de que el rey directamente y a través de sus corresponsales le está pidiendo que vuelva a Madrid, porque además la monarquía está en un momento fundamental para un pintor como Velázquez. En el viaje de ida a Italia, Velázquez se cruza con Mariana de Austria, que era la nueva reina y que acudía a Madrid para casarse con Felipe IV. Si hay un momento en el que es fundamental la presencia de un retratista al lado del rey, es cuando llega una nueva reina y tiene que hacer retratos de la reina. Pues a pesar de que en 1650 Velázquez ha acabado con la misión que le había enviado a Italia, él está cerca de un año más en Italia y de hecho vuelve a regañadientes porque tiene una aventura sentimental que da como fruto el nacimiento de un niño. La sensación que da es que Velázquez lo último que le apetecía era volver a Madrid. Sabemos que deja un hijo natural, un hijo ilegítimo de nombre Antonio, a cargo de un amigo que vive en Roma, y de hecho esto me ha hecho pensar en más de una ocasión que la mujer que está representada en la Venus del Espejo es la madre de Antonio. No sabemos, pero la mujer que representó Velázquez, que está en Londres ahora, casi diría que sin duda estuvo delante del pintor, porque es perfecta en su imperfección, ¿no? Yo estoy convencido de que la mujer posó para Velázquez, así parece mostrarlo el propio relieve de la pintura, un cuadro puramente carnal, y después esos juegos esquivos que siempre hace Velázquez con estos espejos que plantean juegos con el espectador continuos, siempre intentando romper la barrera entre realidad y ficción. Velázquez está poniendo en marcha toda una serie de conocimientos científicos que ha estudiado en los libros. Tenía 150 libros en su biblioteca. Pero claro, la gran pregunta de Velázquez es la gran pregunta de todos los pintores. ¿Cómo hacemos para representar la realidad que nos rodea en una superficie bidimensional e intentar engañar a ese, como llamamos hoy, espectador, para que piense que lo que está es delante de una ilusión de realidad? Velázquez, siempre astuto, pintó como tarjeta de presentación al llegar a Roma el retrato de su criado, Juan de Pareja, que le supuso su ingreso en la congregación de virtuosos del Panteón. A continuación retrató a la corte papal.
y logró uno de sus cuadros más impresionantes representando al pontífice, Inocencio X. Son retratos llenos de expresividad, llenos en algún caso de empatía, pero llenos de lo que en aquella época se llamaban emociones, ¿no? Empezando por el Papa. En Roma, donde está el poder religioso, lo que impera es otro tipo de tradición y una tradición mucho más empática. Solo hay que comparar el retrato de Inocencio X con los retratos de Felipe IV. Inocencio X es un papa, pero es una persona completamente temperamental que parece que va a levantarse de ese sillón de puro temperamento. Hay un proceso, ¿no?, ahí de disección por parte de Velázquez, ¿no? Y el propio Papa fue muy consciente de ello cuando, al ver el cuadro, las fuentes literarias nos dicen que dijo aquello de troppo vero, ¿no?, demasiado real. Indudablemente Velázquez tenía una capacidad innata, un talento, como diríamos ahora, para desentrañar los misterios de las personas que posaban para él. A mí me impresiona mucho, porque está claro que Inocencio era una persona compleja, un tanto retorcida, y cómo ha sabido captar Velázquez, eso es muy impresionante. Hay muchos matices técnicos para conseguir eso, y es de una extraordinaria dificultad. Estoy pensando en la grasa del rostro en el Juan de Pareja, y este difuminado técnico que utiliza Velázquez, o esas veladuras finales de claro para hacer la grasa de la frente, son las que te están dando un vínculo mucho más directo con el personaje. Finalmente, en 1651, Velázquez regresó a la corte. No ha conseguido contratar a Pietro da Cortona, el fresquista más famoso de la época, pero sí a dos genoveses, Agostino Mitelli y Michelangelo Colonna, que vendrán a Madrid en 1658 y van a renovar los conceptos decorativos de la escuela madrileña. Documentos encontrados en los últimos años dan cuenta de la intensa actividad compradora que desplegó el pintor en Italia, ya que solo de la aduana de Roma salieron 462 cajas con obras de arte por valor de 17.600 escudos. El rey, sin embargo, había movilizado a sus embajadores para apresurar el regreso de Velázquez, que en su opinión pecaba a veces de flemático. De Velázquez nos han quedado muchos documentos, pero todos son documentos administrativos, pero hay alguna excepción. Una de esas excepciones la forma un epistolario compuesto por cartas que intercambió Felipe IV por la que había sido aya de su hija María Teresa. Sabemos que era testarudo. En un momento dado llega a decir Felipe IV que Velázquez le ha engañado 1000 veces. En otro momento dado llega a hablar de la flema de Velázquez y la monja, como buena monja, se pasa las cartas pidiéndole cosas al rey, y entre lo que le pide están retratos del propio rey, de la reina y de las infantas. El rey tarda mucho en enviarle retratos, solo acaba enviándole retratos de la reina y de las infantas, y le dice que no le envía uno suyo por dos cosas: por no pasar por la flema de Velázquez, es decir, por no tener que estar insistiendo a Velázquez que se ponga a trabajar como pintor, y por no verme ir envejeciendo. En esta última década de su vida, Velázquez pintará sobre todo retratos de mujeres, de la nueva reina Mariana, de la infanta María Teresa, que está en edad casadera, y también de los más pequeños de la familia, la infanta Margarita y el príncipe Felipe Próspero. Eso hace que en esa época tanto el mundo del color como el mundo de las texturas, el mundo de las telas, invadan los retratos de Velázquez. Pero hay una cosa que no cambia, y es los registros expresivos. Mariana de Austria aparece siempre inexpresiva, su prima María Teresa se puede atisbar un poco más de viveza, pero dentro de unos límites muy estrechos. Margarita, aunque es una niña la que se describe en esa época como un cascabel, así lo describe su padre Felipe IV, en realidad aparece como una niña que está representando el papel ni siquiera de una mujer, sino de una reina o de una infanta. Su interés por la mitología y por la creación artística queda demostrado en otro de los grandes cuadros de este periodo, Las hilanderas, también conocido como la fábula de Aracne,
donde muestra, como ya había hecho en su época sevillana, en primer plano una escena cotidiana de un taller de hilado y al fondo, en una atmósfera más luminosa, el verdadero argumento, la disputa de la diosa Minerva con la tejedora Aracne. Por esas mismas fechas, hacia 1656, Velázquez ha empezado a pintar otro retrato de la familia real que se va a convertir en su obra cumbre, Las Meninas. Las Meninas es el cuadro más raro del museo. Jaime García Máiquez. Que un pintor le quiera dar como la vuelta a la realidad y que sea como el espectador, el que está viendo cómo está pintando el pintor, y eso es un poco Las Meninas, ¿no? Estamos viendo lo que está viendo el que está siendo retratado, ¿no? Es un elemento muy extraño. A mí me resulta una idea un poco enrevesada, extraña y brillante, como para que haya sido el propio rey el que la haya sugerido, ¿no? Quizás Velázquez sí dio en conversaciones o en dibujos o como fuera la idea de poder plantear y de poder plasmar esas visitas que se sabe que desde hacía muchos años el rey hacía al taller de Velázquez, y fue una manera brillante de hacerlo, ¿no? Es decir, ni siquiera aparece el rey, ¿no? Sino que es a través de un espejo, con lo cual es una vez más una genialidad, ¿no? Porque uno se vuelve realmente, cuando lo está mirando, que haya un espejo que refleje cosas que están en el mismo espacio donde está uno, eso tiene un punto de inquietante que es muy sugerente. Las Meninas es una obra excepcional desde muchos puntos de vista. Javier Portús. Los personajes no posan como se espera de los personajes de un retrato, están deambulando, están desarrollando sus propias acciones. En ese sentido es una mezcla de retrato y de pintura, de historia, y es un retrato que nos está hablando del rey, de la intimidad del rey, de la definición de esa niña como infanta, pero también se nos está hablando de pintura, se nos está hablando de Velázquez, del rey y la infanta que llegan al espacio del pintor para verle pintar. Es un cuadro donde se nos está hablando de la nobleza de la pintura y del carácter intelectual de la pintura. Es como la escenificación de un gran diálogo entre un rey y su pintor, que llevaban 33 años caminando, desde el punto de vista pictórico, caminando de la mano. Para el historiador del arte y experto en Velázquez, Julián Gallego, fallecido en 2006, Las Meninas es una apología de la pintura en la que lo real y lo imaginario se confunden y donde Velázquez defiende que lo esencial del artista es la idea más que la ejecución. Por esta razón se ha señalado que Velázquez no está aplicando el pincel sobre este lienzo que vemos por el dorso, sino que lo tiene en la mano como pensando en lo que llamaban los italianos el diseño interno, es decir, la idea. Pero al mismo tiempo el cuadro lleva consigo una transformación total de la representación del natural, de la realidad. Y de esta manera podemos decir que a través de este cuadro se entra en un tipo de pintura, llamémosle realista o naturalista, como nunca se había visto antes, hasta el punto de que se cuenta la anécdota del gran poeta y crítico Théophile Gautier, del romanticismo, que al entrar en el Prado, en la sala donde estaba este cuadro, preguntó: ¿pero dónde está el cuadro? En Las Meninas, Velázquez aparece como un director de teatro, no solo dibujando, sino meditando sobre la escena que está en trance de pintar y que nosotros ya vemos desplegada ante nuestros ojos. Es su triunfo definitivo, él al lado de la familia del rey, y también el triunfo de la pintura, que no aparece solo como un oficio manual, sino como una actividad intelectual. Velázquez, al mismo tiempo que actuaba como pintor de cámara, ha cuidado su carrera de cortesano. Desde 1652 es aposentador de palacio. Y por fin, el 28 de noviembre de 1659, tras vencer múltiples obstáculos, es nombrado Caballero de la Orden de Santiago en la iglesia del Corpus Christi de Madrid. Para sortear la evidente falta de nobleza del aspirante y el hecho de que ejerció de forma lucrativa la pintura, hubo de declarar que pintaba solo para agradar a su rey, y fue necesaria una dispensa de aquel papa al que había retratado en Roma. Tenemos que intentar acercarnos
al modo en que en el siglo XVII se concebía la labor de un artista para entender que no es incompatible que Velázquez después llevara una carrera extraordinariamente exitosa en la corte a nivel burocrático. José Riello. Es probable incluso que la muerte lo sorprendiera antes de conseguir el que yo creo que es el puesto que él añoraba, que era el maestro de cámara. Es decir, que no se moviera un papel prácticamente en el Alcázar sin que él lo supiera. Fue, irónicamente, su trabajo, digamos, cortesano, el que provocó o aceleró su muerte. Velázquez volvió muy cansado de la isla de los Faisanes, en Fuenterrabía, donde se firmó en 1660 la paz de los Pirineos, una paz que selló también el matrimonio de Luis XIV de Francia con la infanta María Teresa. Como aposentador mayor, Velázquez tenía una gran responsabilidad en estas ceremonias. Regresó a Madrid a finales de junio agotado. Cayó enfermo y falleció días después, el 6 de agosto, en sus habitaciones de la Casa del Tesoro, vecina al palacio. Juana, su discreta esposa, murió una semana después. Sus bienes fueron confiscados temporalmente ante una acusación de malversación a la corona que no se llegó a demostrar. El rey, que le sobreviviría 5 años, acudió también en esta ocasión en ayuda de su pintor, el pintor que le haría pasar a la historia. Velázquez lleva a su culmen una pintura donde se mezclan delicadeza, sensibilidad, pulcritud y cierto, si se me permite la palabra, lirismo, ¿no? Es una cosa mucho más elegante y fina de lo que se ha hecho antes y después. Velázquez en ese sentido es único. Durante mucho tiempo, los cuadros de Velázquez quedaron recluidos en las paredes de palacio. Cuando en 1819 fue inaugurado el Museo del Prado, salieron a la luz y fueron reivindicados en primer lugar por Manet y los impresionistas franceses. No se le considera un revolucionario, pero sus pinturas son obras maestras. No fue un pintor prolífico, se le atribuyen alrededor de 120 cuadros. Surgen de vez en cuando problemas de autoría, agravados por el hecho de que Velázquez no firmó la mayoría de sus cuadros y de que, tratándose de él, el listón de calidad está muy alto. Todas las pinturas atribuidas actualmente y documentadas son siempre extraordinarias. Entonces resulta dudoso para alguien que tiene que ser en parte desconfiado que una pintura que aparece nueva y que no tiene documentación histórica, resulte que esa pintura sea precisamente de peor calidad. La firma en esa época era un arma estratégica que Velázquez administra de manera diferente. En general, la corte no necesitaba. En el Salón de Reinos lo que hace es el gesto de chulería de explicitar que él no necesita firmar, pero en Roma, no sea que alguien se olvide alguna vez de que el retrato del Papa lo hizo él, pues se asegura de que nadie se pueda olvidar plasmando su firma, ¿no? Era una persona muy pendiente de pasar a la historia.